Yo nací también muy orgullosamente en familia de circo, por eso el apellido, Ataide. Lo funda mi bisabuelo un 26 de agosto de 1888 y toda mi familia, tíos, tías, primas, primos, son de circo. Mi abuelo, sus hermanas, sus hermanos. Y yo viví en circo 5 o 6 años, en estos cochecasas, en los campers. Entonces puedo decir que conozco muchos municipios, muchas ciudades del país, porque anduvimos viajando. Mi papá se encargaba un poco de ayudar a la familia en la parte administrativa del circo y mi mamá era artista. Mi mamá es de Argentina, era contorsionista, entonces salía a la pista. Y mis papás deciden salirse del circo para que mi hermano y yo podamos estudiar, porque difícilmente quienes crecen o se desarrollan en circo tienen acceso al sistema tradicional de educación. Nos salimos, hice la primaria, secundaria y preparatoria en escuelas maristas. Soy México Primaria, México Secundaria y CUM, hijo de San Marcelino Champañat. Posteriormente estudié las carreras de Economía y Ciencia Política en el ITAM. Estudié una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la UP y actualmente estoy haciendo un MBA otra vez en el ITAM. Y de manera paralela me surgió la cosquilla de meterme a este rollo de la política. Terminando la preparatoria, toqué la puerta del PAN, del PRI, del PRD, me acuerdo. Morena aún no estaba en el escenario. Y pues por afinidad, valores, sobre la oportunidad que se le da a los jóvenes, definitivamente puse mis 2 pies en el PAN. Fui dirigente juvenil en Benito Juárez, donde tienen su casa, juvenil a nivel Ciudad de México. Busqué la dirigencia nacional, sufrimos un fuerte descalabro emocional y político, y luego tuve la oportunidad de llegar a la Asamblea Legislativa, así se llamaba antes, hoy Congreso de la Ciudad. Fui diputado local, tuve la oportunidad de encabezar la Comisión de Hacienda, y terminando la legislatura ya llevamos aquí en la dirigencia prácticamente 4 años y termino en el 2024, después de la madre de todas las batallas para renovar al gobierno de la ciudad. Obviamente le voy a la América, fan de la Fórmula 1 y orgullosamente capitalino. Amo mi ciudad, me veo trabajando durante muchos años para la ciudad. Pues mira, mi mandado a hacer como anillo al dedo. Hoy justamente el INEGI publica el indicador de la actividad económica trimestral, tanto del país como de las 32 entidades federativas. No lo digo yo, es el dato que arroja el INEGI. La economía de la ciudad, que como ustedes bien lo saben, pues es uno de los motores económicos de todo el país. Es decir, si se medio estanca la economía de la ciudad, como la de Nuevo León, como la de Jalisco, de manera creciente la de Yucatán, la de Querétaro, pero sobre todo si se estanca o incluso en el peor de los casos decrece la economía de la ciudad, tiene un efecto directo en el comportamiento de la economía nacional. Y no me da gusto decir que la economía de la ciudad presenta un decrecimiento del 2.5% respecto al mismo mes del año pasado y un crecimiento marginal del 0.5% respecto al mes pasado de este año. Eso es muestra de que nosotros hemos insistido mucho, más allá de colores y de partidos, le hemos insistido mucho al gobierno de la ciudad que hace falta un programa de reactivación económica donde se le ayude por un lado a las familias, pero por otro lado a las empresas, que son los que generan el empleo, quienes promueven y sostienen el crecimiento y el desarrollo económico de cualquier ciudad. Pues un programa mucho más ambicioso, porque hemos visto que nos hemos quedado muy cortos en la ciudad. Y mientras vemos otros estados, incluso gobernados por Morena, también de otros partidos, PAN, PRI, que sus programas de reactivación económica, entre otras cosas, ayudaron a las familias, no condonando, pero sí posponiendo, por ejemplo, impuestos como el del predial, que para las familias es uno de los más fuertes, o incluso pagos de agua, de luz. Y a las empresas, no condonando, pero sí posponiendo impuestos como el de la nómina, que es el segundo o tercer impuesto que más sostiene la hacienda pública de esta ciudad. Y vemos que aquí no se hace nada y en otros lados sí. Pues reitero, creo que el saco nos ha quedado grande y bueno, pues más vale tarde que nunca. Y la invitación que le hacemos al gobierno de la ciudad es que de manera urgente se implemente algo, porque además en términos de recuperación de empleo también estamos cortos. No hemos logrado recuperar todo el empleo que se perdió por la pandemia.
y bueno, lamentablemente no hemos visto una recuperación de esta famosa B, sino más bien punto mínimo, y no hemos alcanzado ni siquiera el punto previo a la caída por el COVID. Entonces, me parece que esa es la situación que guarda hoy la economía de la ciudad, y creemos que estamos en condiciones para hacer algo distinto. Y concluiría diciendo esto: mientras que por un lado vemos ausencia de programas de reactivación económica, por el otro lado vemos gobiernos locales, alcaldías en el caso de la ciudad, que sí están haciendo un esfuerzo. Benito Juárez con Taboada, en Álvaro Obregón, Lía Limón, en Miguel Hidalgo Tabe, que están emprendiendo programas de reactivación económica que consiste, entre otras cosas, en primero darle empleo a los que viven en esa demarcación, y segundo en fomentar mucho el consumo local para que este intercambio comercial pues permita que circule el dinero, que el consumo no caiga, que se sostenga. Entonces yo creo que a un gobierno, lo dice el manualito, cuando hay crisis exógena, como fue el tema del COVID, le corresponde por un lado a la autoridad bancaria pues medio bajar las tasas para fomentar el consumo. Hoy, ante este impacto inflacionario, pues el Banco de México ha tenido que corregir y más bien subirlas, pero por el otro lado a los gobiernos les toca bajar las tasas impositivas, los impuestos. Y en México, y particularmente en la capital, no hemos visto nada de eso. Y nosotros lo que hemos insistido es separar el ambiente electoral de lo que le urge y le conviene a esta ciudad. Entonces, venía un tema de agua, venía un tema de meterle mucho más lana al tema de gasto de capital o de infraestructura. El gobierno a la fecha sigue cargando subejercicios en gasto corriente, ¿no? Porque ese nos encanta, pero en el gasto importante, el que detona crecimiento económico, presenta subejercicios del 20-25%, y por eso hay un rezago, un descuido, que no me gusta plantearlo así, pero es la realidad. Ese descuido en mantenimiento es como en tu casa, te sale humedad, el coche hay que darle mantenimiento a todo, si no te descapitalizas. Y no me gusta plantearlo así, pero es el fiel reflejo del poco mantenimiento, de la ausencia del gasto de capital o de infraestructura en la ciudad, es el metro, ¿no? Un día sí y el otro también, hay una fuga, una escalera que se rompe, muertos, heridos, incendios, fugas, choques de trenes. Hay toda ya una historia de este sexenio, no de anteriores, de este, que nunca habíamos visto, y que hay una correlación casi igual a 1 entre el número de, ellos le llaman accidentes, nosotros le llamamos consecuencias, correlación casi igual a 1 entre todo lo que está sucediendo en el metro y la falta de lana. Si le quitas 3.500 millones de pesos al metro para el mantenimiento, pues es lógico que se te esté cayendo a pedazos. Y eso es lo que hemos estado viendo en el país, y esa es la propuesta del país. Sí, nosotros hemos reconocido que fue un acierto del gobierno de la ciudad el colocar al frente de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a Omar García Harfuch, que es alguien profesional, alguien competente, que ha sabido distinguir colores, partidos o ambiente electoral con la chamba o la responsabilidad de ser y de hacer buen gobierno. Pero y así como hemos visto mucha de la incidencia delictiva, muchos delitos a la baja, que yo sigo creyendo que es más bien por el encierro que tuvimos, por eso se puede discutir después, sí hemos visto que el tema de la inseguridad en la ciudad tiene un rostro, tiene un apellido y se llama mujeres, ¿no? Tema de violaciones, de feminicidios, robo a transeúnte, robo en transporte público, robo a casa habitación, está casi concentrado en tema de mujeres. Entonces, hay un gran pendiente ahí. Nosotros lo que hemos hecho con los gobiernos, que tuvimos la oportunidad de ganar el año pasado, es justamente darle prioridad a esta agenda. No es por pragmatismo, no es por conveniencia, es porque así lo hemos visto, te podría decir, desde hace muchos años. Y un ejemplo, yo te diría, es Álvaro Obregón, con Lía Limón, en donde mientras unos quisieron desaparecer las estancias infantiles, donde además de otorgarle a la niñez los cuidados, la alimentación, la educación correspondiente, la adecuada, también le ayuda a las familias, particularmente a las madres solteras, para que puedan dejar con tranquilidad y con paz a sus hijas, a sus hijos en un lugar seguro. Y en Álvaro Obregón se arrancó un programa de recuperación de estancias infantiles, ya lleva varias Lía Limón instaladas, que reitero, ayuda a la niñez y a las mamás.
Pero también lo había hecho ya Santiago en Benito Juárez, sé que en eso está Alfa en Tlalpan, sé que en eso está Mauricio, Tabe en Miguel Hidalgo, que además de recuperar estancias infantiles, en Miguel Hidalgo con Mau se comenzó el programa de los puntos Violeta, que también lo han retomado otras alcaldías de la UNA, que consiste en capacitar a las servidoras y servidores públicos para poder ayudar en tiempo real con todas las urgencias, necesidades, problemas, demandas que tienen las mujeres en sus actividades del día a día. Si es una realidad que seguimos viviendo en una comunidad que, pues si no hay machismo, pues sigue habiendo complicaciones para que las mujeres se puedan desarrollar plenamente. Entonces nosotros desde el PAN además internamente hemos promovido mucho que las mujeres ocupen los espacios de toma de decisión, y creo que son, entre tantas otras maneras, programas que se han hecho desde la parte del gobierno como el interior del partido para que el tema de la igualdad y la paridad sean una realidad en la ciudad. Yo creo que salió la semana pasada del INEGI igual la encuesta de percepción de inseguridad en la ciudad y en las 16 demarcaciones. No es casualidad que las demarcaciones gobernadas por la oposición, por la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, tengan un promedio más alto en percepción de seguridad que las alcaldías gobernadas por Morena. De hecho, la diferencia es de casi 15 puntos de percepción de seguridad entre las 9 que nosotros gobernamos y las 7 que gobierna Morena. Y eso se debe en gran medida al programa de blindar, que lo empezó Santiago en Benito Juárez. ¿En qué consiste blindar? Porque ha habido algunas preguntas sobre eso. Pues no es descubrir el hilo negro, es más bien hacer lo que se tiene que hacer. Es no solamente incrementar el cuerpo policíaco para que haya más policías, es decir, un cuerpo de proximidad, sino también invertirle a la tecnología y sobre todo dignificar la labor del policía, que son quienes nos cuidan cuando caminamos en las calles, en los parques, en los espacios públicos. Y este programa de blindar, que ya no solamente está en Benito Juárez, está en Álvaro Obregón, está en Azcapotzalco, está en Tlalpan, está en Cuauhtémoc, está en Coyoacán, está en Miguel Hidalgo, o sea, ha permitido que entonces la percepción de inseguridad en la ciudad disminuya. Pero nada de esto podría ser posible, y reitero el piropo a Omar, sin la buena coordinación que se tiene con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, me parece que si un tema no se puede ni se debe politizar es justamente el de la seguridad. Entonces, el reconocimiento a Omar, que se ha prestado a esta coordinación, pero también el reconocimiento a esta política, a este programa de blindar, que ha permitido que no solamente la percepción de inseguridad disminuya, sino que también se ve reflejada en que la incidencia delictiva en estas 9 alcaldías gobernadas por nosotros, también en esa proporción, ha ido a la baja. Te podría decir que mejor imposible. Mientras veo que la alianza PAN-PRI-PRD es normal, ha costado un poco de trabajo en otros lugares. Yo te podría decir que en la Ciudad de México mi relación con Nora, la presidenta del PRD capitalino, y con Israel, el presidente del PRI, es muy buena. Nos tocó coincidir en la Asamblea Legislativa y ya llevamos 4 años coincidiendo en las dirigencias, cada quien en su partido. Y por eso creo que, entre muchísimas otras razones, pero una más, del resultado o de la explicación del resultado electoral del año pasado es que la alianza en la ciudad es muy sana, la relación es muy franca, es muy sincera, y eso nos ha permitido brincar muchísimos obstáculos que tienen que ver, lo digo abiertamente, con la naturaleza de hacer una alianza, que es negociar, que es hacer política, que es yo pido, sacrifico, pide, sacrifica, poner a las y los mejores, por supuesto, priorizar el plan de gobierno. No se trata solamente de quitar a unos para que lleguen otros, sino es quitar a unos y tú qué vas a hacer. Entonces, incluso en el programa de gobiernos, en las alcaldías, el legislativo, con el PRI, con el PRD, por supuesto nosotros en el PAN, las cosas afortunadamente han fluido bastante bien. Y hay una frase que me gusta mucho de Maquio, que decía que la democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días. Pues la alianza es igual, la alianza hay que tejerla todos los días, y en esa chamba estamos para que de frente a la madre de todas las batallas lleguemos lo más fortalecidos posible.
Así debe ser. Yo lo digo muy claramente, para poder competir y ganar la ciudad, que yo estoy convencidísimo de que va a haber un tirototote, hay real competencia, necesitamos ir juntos, ir en unidad. Y por tanto eso implica que habrá una mujer o un hombre que represente a los 3 partidos, pero más allá de 3 partidos, un programa de gobierno para ofrecerle una alternativa a quien vive aquí en la ciudad y decirles, oigan, si hay de otra, así ya gobernaron estos cuates, así te queremos gobernar, y como ejemplo están las 9 alcaldías que ya tenemos. Y contrástanos, compáranos y decide por la mejor opción. Yo soy de los que cree, no de hoy, de hace tiempo, en que tenemos que modificar muchas reglas de nuestro sistema electoral. Y uno de ellos es que yo no estoy de acuerdo con que los partidos políticos cuasi monopolicemos las candidaturas. ¿Por qué digo cuasi? Porque aunque existen las candidaturas ciudadanas, todos sabemos que ser candidata o candidato ciudadano implica un enorme esfuerzo de tiempo, de lana, de firmas, y coloca a quienes legítimamente aspiran ciudadanamente a un espacio o a un cargo, arrancan en una situación de franca desventaja respecto a nosotros los partidos. Es que Demetrio, a quien conozco, y lo saludo, como a muchas otras mujeres y hombres que han manifestado un interés de competir a través de la candidatura ciudadana, les diría que bienvenidas y bienvenidos a la elección del 24, es decir, creo que el principal beneficiado de que haya más opciones es quien vive en la ciudad o en el país, porque es como la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta, yo consumidor final, yo votante, tengo mayor variedad para elegir y votar libremente por quien más me convenza, pero además obliga a quienes somos los oferentes, partidos y candidatas y candidatos ciudadanos, como hay competencia entre nosotros, a mostrar nuestra mejor versión. Nos obliga a mejorar la calidad de nuestras candidatas y candidatos y también a prestarle mucha atención al programa de gobierno que estamos ofertando. Claro. Ok, pues ¿algo más que desea agregar, presidente? No, agradecerte mucho la oportunidad. Aquí en el PAN de la Ciudad estamos trabajando incansablemente en el Congreso de la Ciudad, con nuestros gobiernos, con nuestras concejalas y concejales, pero sobre todo abriéndonos de una buena vez, porque los partidos luego vivimos en burbujitas, cuando hay toda una realidad muy compleja fuera de las oficinas. Y si aspiramos a gobernar la ciudad, que a eso aspiramos, tenemos que entender muy bien, no solamente tener un buen diagnóstico de lo que sucede, sino a partir de ese diagnóstico tener las propuestas que sean creíbles, fiscalmente viables, no caer en el populismo electoral, para poder convencer a los electores y que nos den esta oportunidad de gobernar la capital en el 2024 con el objetivo de que todas y todos vivamos mejor. Extrinsic Q, Mundo Empresarial.